La verdad filosófica y la verdad teológica pertenecen a mundos distintos, pero ambos son necesarios para comprender la realidad en su totalidad. Aunque no se sabe mucho sobre los primeros años de Juan Handut, su carrera académica floreció en París, donde estudió y más tarde enseñó filosofía en la Universidad de París, que era un centro intelectual de Europa, en ese momento el más importante. Handut era un maestro polífrico y brillante de la tradición aristotélica, fue parte del grupo de pensadores vinculados al averroísmo, una corriente que seguía las enseñanzas del filósofo musulmán Averroes, quien defendía la idea de que la razón y la fe podían llegar a conclusiones diferentes pero igualmente válidas en sus respectivos campos. A lo largo de su vida, Handun se vio envuelto en las diversas polémicas por sus interpretaciones filosóficas que a menudo lo colocaban en conflicto con las autoridades religiosas. Se le asoció con el radicalismo intelectual que promovió una separación estricta de la filosofía y la teología, lo que lo puso bajo sospecha de herejía en algunos círculos escolásticos. Su conexión con la controversia política también es notable. Handun se alió con Marsilia de Padua, con quien colaboró en la famosa obra Defender Pacis, un tratado político en el que ambos autores proponían ideas innovadoras sobre la autoridad civil y la eclesiástica, apoyando la supremacía del poder secular sobre el poder papal. Murió en 1328, probablemente en Todi, Italia. Juan de Handun es conocido principalmente por su interpretación de Aristóteles desde una perspectiva averroísta. El averroísmo latino era una corriente de pensamiento que se desarrolló en Europa occidental basada en los comentarios de Averroes sobre Aristóteles, que promovía una visión dualista del conocimiento, la filosofía como actividad racional y teología como una cuestión de fe. Aquí están los aspectos clave de su pensamiento, por ejemplo el dualismo de la verdad. Filosofía y teología. Handun, al igual que otros averroístas latinos, defendían la doctrina de la doble verdad. Según esta teoría, las verdades filosóficas y teológicas podían llegar a conclusiones diferentes, pero ambas debían considerarse válidas dentro de sus respectivos campos. La razón filosófica basada en Aristóteles podía llegar a conclusiones sobre la naturaleza del mundo y el alma humana que no siempre coincidían con las enseñanzas teológicas, pero estas diferencias no eran vistas como contradicciones sino complementarias. Por ejemplo, Handun sostenía que desde la perspectiva de la filosofía, el mundo es eterno y el alma humana es material y perecedera, siguiendo la interpretación aristotélica. Sin embargo, como cristiano aceptaba la enseñanza y la fe sobre la creación divina y la mortalidad del alma. Uno de los puntos más controvertidos de su filosofía, en la línea con Averroes, fue la interpretación del intelecto agente. Según Handun, el intelecto agente no es una facultad individual inherente a cada ser humano, sino una ausencia separada y única que opera universalmente en todos los seres humanos. Esta idea, conocida como el intelecto único, desafiaba la doctrina cristiana tradicional que sostenía que cada persona poseía un alma individual e inmortal. En este concepto fue problemático para la ortodoxia cristiana, ya que parecía negar la individualidad del alma humana y su destino eterno después de la muerte. Por esta razón, las ideas de Handun fueron atacadas por muchos teólogos contemporáneos que defendían una visión más tomista y agustiniana del alma y el intelecto. Handun es especialmente conocido por sus extensos comentarios sobre la obra de Aristóteles, particularmente su física y visión metafísica. A través de estos comentarios buscaba interpretar a Aristóteles en su sentido más literal, a menudo alejándose de las interpretaciones cristianas tradicionales y favoreciendo una comprensión más racionalista y materialista del mundo. Por ejemplo, en sus comentarios de la física, Handun seguía la idea aristotélica de la eternidad del mundo, una doctrina que entraba en conflicto con la enseñanza cristiana de la creación ex nihilo. Defendía que desde un punto de vista puramente filosófico no hay razón para suponer que el mundo haya tenido un comienzo temporal. La crítica al poder papal y la colaboración con Marsilio de Padua. La colaboración de Handun con Marsilio de Padua en el libro Defensor Parus de 1324 fue una de las contribuciones más influyentes y fuera del ámbito puramente filosófico. En esta obra, ambos autores dedican la idea de que el poder secular debía tener la supremacía sobre el poder eclesiástico. Criticaban la interferencia de la Iglesia en los asuntos temporales y proponían una visión más política en la que la autoridad civil representada por el emperador debía ser independiente del Papa. Esta postura causó controversias desde una época en que la Iglesia tenía influencia política y espiritual considerable. Defender Pacis es considerado un texto precursor del laicismo y de las ideas modernas sobre la separación entre Iglesia y Estado. Sus obras más influyentes son Comentarios sobre la física de Aristóteles. En este comentario, Handun sigue a Averroes en su interpretación estricta de la filosofía de la obra de Aristóteles. En él aborda temas como el cambio, el movimiento y la causalidad natural desde una perspectiva puramente racional, sin recurrir a explicaciones teológicas. El comentario trata de temas fundamentales de la física aristotélica como la naturaleza del movimiento, el espacio y el tiempo, la causalidad, y Handun defiende la idea de que el movimiento es eterno y no requiere un principio temporal, lo que está en línea con la doctrina aristotélica de la eternidad del mundo, pero en conflicto con la doctrina cristiana de la creación. Este comentario fue una de las principales razones por las que Handun fue visto como uno de los más radicales defensores del averroísmo. Su enfoque riguroso en la filosofía natural influyó en la forma en que los pensadores medievales posteriores, incluidos los más ortodoxos, leyeron Aristóteles. El otro libro es Defensor Pacis, coautor con Marsilio de Padua.
y esta obra es una de las más influyentes de la filosofía política medieval. En ella, Marsilio y Jadún defendieron la autoridad del Estado laico y argumentaban en contra del poder temporal de la Iglesia. La obra se divide en 3 partes. La primera analiza la naturaleza de la sociedad política, afirmando que el poder debe residir en el pueblo o sus representantes. La segunda parte critica la intervención del Papa en los asuntos temporales, abogando por una clara separación entre los poderes espiritual y secular. La tercera parte examina el poder de la Iglesia, limitando su autoridad al ámbito espiritual y sugiriendo que la Iglesia debe estar subordinada al poder civil. Defensor Pacis fue una de las obras más extremadamente controversiales de su tiempo, y Jadún y Marsilio fueron condenados por el Papa Juan XXII. Según esta obra, es ahora vista como un precursor de las ideas modernas sobre el gobierno laico y la separación entre Iglesia y Estado. La relevancia en la actualidad se da con la filosofía averroísta y su prevalencia. Fueron en gran medida condenadas por la Iglesia en su época. La doctrina de la doble verdad y la defensa de la razón como ámbito independiente sigue siendo influyente en el pensamiento moderno. Su insistencia en que la verdad filosófica y la teológica no necesariamente deben coincidir encontrado eco en discusiones contemporáneas sobre la relación entre ciencia y religión. La filosofía racionalista y materialista de Jadún han sido vistas como precursores de movimientos de la Ilustración y también defendieron la primacía de la razón sobre la fe y la comprensión del mundo. Su colaboración en Defensor Pacis lo sitúa como un precursor importante en el desarrollo de las ideas sobre el laicismo y la soberanía del Estado secular. Estas ideas resuenan hoy en día en debates sobre la relación entre la religión y el gobierno y en la defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado en democracias modernas.